Médicos de la terapia Bariloche que sospechan la misma enfermedad. Más allá de la identidad, se sabe que tiene 21 años, que es del barrio San José. ¿Algún otro detalle que conocen ustedes acerca del lugar de contagio? En realidad el señor vive en área endémica, como vivimos todos, en una zona de alto riesgo de hantavirus, en una época de alto riesgo de hantavirus, y tengo entendido que el señor trabajaba en recolección de caña coligüe y de leña. Igualmente yo les voy a pedir que nos den el tiempo para hacer el informe epidemiológico y técnico de salud ambiental, que ya están los técnicos trabajando desde la mañana en eso, así que los informes más detallados los vamos a tener con el transcurso de las horas para ser más serios. ¿Podemos decir el barrio donde habitaba esta persona? Sí, él es oriundo del barrio San José, pero en realidad su actividad laboral ha recorrido diferentes lugares, como cualquiera de nosotros que hace una actividad al aire libre y que vive de este trabajo. ¿Podemos hablar de la prevención justamente teniendo en cuenta este caso? Sí, yo puntualmente quería justamente agradecer la presencia de ustedes en esto siempre, todo el año, porque realmente todos los medios colaboran con las medidas que salen de saneamiento ambiental, con los comunicados, para los recolectores de hongos de esta época, para los recolectores de frutos, que tenemos diferentes medidas, sobre todo en la exposición, digamos, a lugares ambientes cerrados, donde uno debe tener cuidado de no ingresar en galpones o graneros o lugares donde pueda haber sospecha de roedores sin ventilarlos previamente, no pulverizar ni aerosolizar con escobas o con barridos sin antes no rociar con agua diluida en lavandina, con lavandina diluida en agua, perdón. Y frente a la presencia de rastros de roedores lo mismo, ¿no? Es decir, rociar con agua y lavandina. Y los trabajadores rurales tenemos una serie de medidas de recomendación que están siempre al alcance de todos, y justamente consiste en utilizar guantes, botas rígidas que sean fácilmente decontaminables, es decir, lavables o limpiables con un trapo con detergente, pero sobre todo la protección, digamos, de las manos, el uso de antiparras cuando cortamos el pasto, cuando vamos a desmalezar, y respetar sobre todo los tiempos permitidos para el desmalezamiento. ¿Los estudios se enviaron al Hospital Malbrán de Buenos Aires para tener la confirmación oficial? Sí, como siempre, las muestras se envían, la confirmación la da el Hospital Malbrán, esto demora entre 3 y 5 días. ¿Cuánto estiman que hace que ese contagio por el desenlace se produce hoy? Normalmente hablan de 15 a 30 días. El periodo de contagio puede tener de hasta 45, el periodo de incubación puede tener hasta 45 días, esto ustedes ya lo saben. Saben que es la población y ustedes también, que es una enfermedad endémica con la que tenemos que aprender a convivir y a cuidarnos. Lamentablemente, este fue un caso bastante especial, su forma de presentación no fue típica, con lo cual generó algunas dudas diagnósticas en el momento de su internación. Inclusive a los médicos de Bariloche les generó también dudas por nuestros informes, con lo cual sugirieron unas medidas terapéuticas que cuando nosotros vimos que se confirmaban clínicamente nuestra sospecha, fue rápidamente derivado en respirador. ¿Podemos hablar de los síntomas también para tener en cuenta? Y lo que pasa es que si bien lo que siempre existe es la fiebre, a esta altura podemos decir que el hantavirus se presenta con cualquier síntoma posterior a la evolución, a las 48-72 horas, que es cuando nosotros empezamos a hacer los estudios en cualquier caso de fiebre. En el hantavirus hemos visto habitualmente cuadros respiratorios, pero también cuadros gastrointestinales, con vómitos, diarreas, cuadros urinarios, y en estos casos cuadros de piel también, con manchas en la piel y con representaciones hemorrágicas como la fiebre hemorrágica argentina. El hecho que haya trabajado en la montaña con la caña coligüe y con la leña, ¿desestiman ustedes que el contagio se pudo haber producido en el barrio o tomaron alguna medida allí donde vivía? No, el estudio de foco se hace con todo en el lugar de la vivienda y se rastrean todas las posibilidades de contactos, e inclusive se va a estudiar, a hablar y a relacionar a todas las personas con las que han estado conviviendo. Este es un estudio que se hace generalmente siempre y que lleva unos días, por eso yo les pido más tiempo para poder hacer un informe técnico más exhaustivo y más serio. ¿Estamos dentro de la media anual de los casos que se dan de hantavirus? Sí, estamos dentro de los casos esperados para la época y para el año. ¿De cuántos casos hablamos en la media anual? 3 por año. Bueno, doctora, muchas gracias.